Otro de los elementos importantes dentro de 3D Max son las formas 2D o conocidas como los shapes. Los encontramos también en el panel de comandos, en la ficha o la pestaña de crear, y es la segunda opción. Después de geometría encontramos shapes. Dentro de los shapes están lo que son los splines, los NURBS y los splines extend. Damos inicio entonces a lo que es la explicación de los splines. De igual manera como sucedía con las geometrías o las primitivas estándar, con los splines tenemos la posibilidad de definir una autogrilla en el lugar que nosotros deseemos, y a partir de allí comenzar a crear los objetos que necesitemos. Adicionalmente tenemos la opción de crear líneas, rectángulos, círculos, elipses, arcos, donuts, engón, estrellas, textos, hélices y secciones. Para cada una de ellas tenemos aquí una posibilidad como la siguiente, y es poder, independientemente de la cantidad de líneas, por ejemplo, que yo cree dentro de una escena, van a quedar al final agrupadas como si fueran un solo objeto, o que en la medida que comience a crear cada una de ellas, que simplemente sea una forma diferente, una nueva forma. Lo más recomendable para trabajar con los shapes es en la vista superior. Vamos a habilitar acá maximizar la vista superior y vamos a comenzar con las líneas, por ejemplo. Entonces las líneas se crean a partir, cualquier forma se crea a partir de la unión de vértices, recordando que un vértice es un lugar en el espacio. También es importante el concepto de que la conformación, por medio de la conformación o la unión de dos vértices, podemos tener una línea, y a partir de la unión, que bueno, de la misma manera puede ser un segmento también, como lo encontramos en el programa, y a partir de la unión de varios segmentos podemos encontrar lo que es un spline. Ya más adelante revisaremos qué es eso. Por ejemplo, vamos a crear aquí una línea, creamos un vértice, creamos el segundo, podemos definirlo hasta donde nosotros queramos, y para finalizar la operación hacemos clic derecho y ahí ya nos queda creado un spline. Vamos a hacer lo mismo acá con otro objeto, y teniendo en cuenta, por ejemplo, que si este lo queremos cerrar, nos ubicamos acá en este punto. Al hacer clic, 3D Max nos pregunta si queremos cerrar el spline. Establecemos que sí, y aquí nos queda un spline cerrado. En el caso, por ejemplo, que queramos mover esta pieza, vamos a seleccionar el primer objeto que creamos, movemos, observamos que también estamos manipulando el segundo spline que creamos. Si seleccionamos aquí, igual va a manejar el mismo punto de pivote, y la explicación, a pesar de que no hemos hecho operaciones ni de agrupación, ni de unión, ni de emparentamiento, la explicación es muy simple. Es porque aquí hemos establecido no hemos establecido que cada vez que vaya a crear un objeto sea un shape diferente, un shape nuevo. Vamos a explicarlo, por ejemplo, acá estos están unidos. Si yo creo un nuevo elemento y vamos a manipular, siguen estando agrupados. Pero por ejemplo, si yo habilito esta opción de iniciar un nuevo shape, vamos a crear nuevamente una línea, por ejemplo, vamos a cerrarlo acá, y si quiero manipularlo ya es independiente, por la razón que explicaba anteriormente, en la cual estamos creando un nuevo shape para cada pieza o cada objeto que yo comience a elaborar. Bueno, muy bien. Es importante tener en cuenta que cuando vamos a crear, por ejemplo, líneas, nosotros podemos definir la cantidad de pasos que queremos establecer, es muy importante en el método de creación, por ejemplo, el tipo inicial que va a tener esa línea. Si yo, por ejemplo, establezco corner, pues nos van a quedar obviamente líneas rectas, y si establezco smooth, en la medida que comience a crear cada vértice, vamos a ir tomando una forma curva en la unión de cada uno de los segmentos. Entonces es una pequeña diferencia que hay aquí al momento de crear el tipo inicial. Si vamos a crear, por ejemplo, rectángulos, tenemos la posibilidad
de que yo lo pueda crear desde el centro, es decir que independientemente de donde sitúe el cursor siempre lo vamos a observar como si lo estuviera creando desde adentro, o como si lo estuviera creando desde un borde, por ejemplo desde aquí. Entonces, dependiendo donde yo quiera ubicar el elemento que desee crear, pues establezco el método de creación. Y para cada uno de ellos pues hay unos parámetros que son, por ejemplo, el ancho, el largo y el ancho que va a tener la pieza, y el borde del radio o la esquina del radio. Por ejemplo, quiero establecer 30 centímetros, por ejemplo. Entonces ahí vamos tomando esta forma. Entonces son parámetros importantes a tener en cuenta. Aquí vamos cambiando, por ejemplo, el len y aquí el width. Muy bien. En el caso que deseemos manipular, por ejemplo, círculos, lo mismo, el método de creación que nos establece es si lo queremos crear desde el centro o si lo queremos crear desde un borde, por ejemplo. Entonces desde aquí va a crear el círculo, y básicamente sus parámetros son en cuanto al radio que va a tener esta pieza o este objeto. En Alice, por ejemplo, ya me permite crearlo de una forma más libre. De igual manera, con los mismos métodos de creación, lo quiero hacer desde el centro, entonces lo hago de esta forma. Manejamos lo que es el len y el width como parámetros. Tenemos en la elipse, por ejemplo, los mismos métodos de creación, desde el eje o desde el centro. Perdón, ya lo había explicado la elipse. En el arco tenemos como método de creación que lo cree desde la mitad o desde la parte central. La cuestión es la siguiente: cuando vayamos a crear un arco, hacemos el primer clic, sostenemos, y el segundo clic nos establece, digamos, el punto final. El primero nos establece el punto inicial y el segundo el punto final. Al soltarlo y luego manipular el mouse, puedo definir, digamos, la dimensión total del arco. Hacemos, perdón, ahí me quedaron muy unidos. Vamos a hacerlo aquí nuevamente, un clic y sostenido el segundo, digamos, lo establecemos ahí nos quedó definido el arco. Si definimos el otro método de creación, vamos a hacer lo mismo. Entonces con él no hacemos un segundo clic, sino que desde el primero, aquí yo no tengo ningún clic sostenido, simplemente estoy manipulando el mouse, y cuando haga clic él va a finalizar el arco. Entonces es la diferencia en la creación de este shape, de este spline. ¿Qué operaciones tiene, o qué parámetros tiene la creación de los splines en cuanto al arco? El radio que él va a tener, el control desde el punto que él inicia, ¿sí? Y el punto donde él finaliza. Podemos manipular esos valores. Si queremos que él haga un corte como si fuera una torta, o si vamos a reversar los controles de inicio y de fin. Tenemos la dona, en donde podemos definir los mismos parámetros de creación, métodos de creación, perdón, como son AC Center. Cuando hacemos el primer clic nos establece la pieza exterior, y cuando hacemos el segundo nos define la pieza interior. Ahí lo tenemos, podemos controlar el primer radio, que fue el inicial, y el segundo, que es el interno. En el engón podemos definir desde el eje o desde el centro. Acá lo tenemos. Podemos establecer su radio, por ejemplo, la cantidad de lados que va a tener. Aquí podemos, digamos, definir de alguna manera los límites, o sea, restringir los límites que va a tener. Ahí estamos aumentándolos y aquí los estamos disminuyendo. Y de igual manera podemos también definir una dimensión en cuanto al radio de sus esquinas. Por ejemplo, aquí le damos 30, ahí vamos suavizando, y si queremos que sea circular, pues aquí lo establecemos.
tenemos estrella. Por aquí tenemos una estrella. Cuando nosotros soltamos el primer clic nos da la posibilidad de nosotros manipularlo, bien sea que sea de manera exterior o de manera interior, y al hacer clic nuevamente pues ya queda creada la pieza. Podemos manipular dos radios, interno y externo, cantidad de puntos que va a tener la estrella, una distorsión que nosotros podemos definirle, por ejemplo aquí le damos 0 o 10, ahí vamos viendo la forma como va cambiando, y el fillet de la misma vamos a establecer valores más grandes, por ejemplo 10. Ahí pueden observar los bordes cómo se van suavizando, tanto los exteriores como los interiores. Vamos a definir aquí uno mayor, ahí lo tenemos. Entonces son como formas de manipular también ahí la estrella que estamos creando. En los textos sucede lo siguiente, pues es una operación muy fácil de utilizar, en la cual dentro de esos parámetros nosotros podemos seleccionar, digamos, el tipo de fuente, si queremos que sea cursiva, subrayada, y en cuanto a su alineación, el tamaño que va a tener ese texto cuando lo vayamos a crear, el espacio que va a haber, digamos, entre cada letra, y aquí el texto que vayamos a crear dentro del programa. Por ejemplo, vamos a crear animación 3D, y cuando hagamos clic ahí lo vamos a tener con la fuente que definimos, el tamaño, y por ejemplo si queremos aumentar el espacio entre las letras, ahí lo estamos manipulando. Entonces es la forma de crear textos de una forma muy simple. Podemos crear hélices. Aquí tenemos una hélice en la cual podemos establecer un radio, pero donde no había terminado. La hélice tiene un corte como de vuelta, el radio 1, la vuelta, digamos, interna que él va a tener, el radio 2 la vuelta externa. Aquí manipulamos también los valores de las vueltas en cuanto a cuántas vueltas yo quiero definir para esa hélice. Ahí lo estamos estableciendo, quiero tener, digamos, 5 vueltas, ahí está. Y si deseo que sea en el sentido de las manecillas del reloj o al contrario. Y por último aquí tenemos las secciones. Simplemente es definir una especie de cuadrícula, la cual va a quedar seccionada o dividida. Ahí lo tenemos. Básicamente entonces estas son las formas o la utilización general que tienen los splines dentro de 3D Studio Max.